Bien, ahora sí, seguimos entonces con las charlas en la Feria Germinar en el marco del Mes de las Mujeres. Vamos a tener el agrado de presentar a Leticia Lorenzo, jueza de garantías de la localidad de Zapala de Neuquén. Leticia, muy buenas tardes, bienvenida, es un placer tenerte. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ay, gracias. Es tan bueno recibir cariño cuando en general aún la critican. Bueno, voy a empezar contándoles quién soy, más allá de que trabajo como jueza penal. Yo soy de Zapala, no nací, pero a los 6 meses ya me trasladaron a Zapala. Estudié abogacía en la Universidad de Buenos Aires, me recibí en el 2000, así que estoy cumpliendo 20 años como abogada. Me orienté hacia el derecho penal y desde el 97 siempre trabajé en temas vinculados con las reformas judiciales, específicamente en el ámbito penal, que es un ámbito muy masculino. Y recién en los últimos 10 años les diría que se empezó como a debatir seriamente y con profundidad el rol de las mujeres en los sistemas penales, en los que siempre habíamos ocupado el rol de imputadas, básicamente. Entonces ahora se abre un poco más el juego a otras discusiones. Me recibí en el 2000, me fui a Bolivia, trabajé en Bolivia hasta el 2007, desde ahí me fui a Chile, trabajé en Chile hasta el 2011 y en el 2012 empecé a hacer algunas cosas con el Poder Judicial neuquino y en el 2013 ingresé a trabajar formalmente en el Poder Judicial de Neuquén. Desde hace 2 años trabajo como jueza penal en la ciudad de la que salí, así que hice una vuelta latinoamericana y volví a mi ciudad de la que soy muy fan y a la que quiero mucho. Cuando me invitaron, que estoy muy agradecida por el espacio que me dan acá, porque en general jueces y juezas parece que tenemos que estar como en una caja de cristal y la imparcialidad pasa por no tomar contacto con nadie, ni hablar de nada, ni vincularse de ninguna manera con la comunidad. Entonces a mí me parece que abrir estos espacios es sumamente positivo y también sé que no soy la única que piensa eso en la justicia neuquina, sino que hay muchas juezas y jueces que quizás no encuentran el espacio, pero que sí tienen la disposición. Pero cuando me invitaron a venir acá y hablar de mujer y profesión o cómo es ejercer la profesión en ámbitos bastante machistas, la primera imagen que a mí se me vino a la cabeza fue la de hacer el café y tomar notas. Porque creo que el primer momento en el que empecé a pensar que algo no estaba funcionando del todo bien con el ejercicio de mi profesión y con el trabajo que yo hacía fue cuando me empecé a dar cuenta que cuando tenía reuniones de trabajos en diversos ámbitos, no solo en la justicia, en organizaciones no gubernamentales, en ámbitos con compañeros y compañeras súper piolas y progres, pero cuando teníamos reuniones de trabajo siempre se esperaba automáticamente, por más que hubiésemos hombres y mujeres, que la mujer hiciera el café o cebara el mate, que la mujer o las mujeres tomaran notas e hicieran la síntesis de lo que había pasado en la reunión, que era algo que también nos pasaba en la facultad, porque siempre los apuntes prolijos y completos eran los de las mujeres y todes les querían para estudiar. Entonces ahí fue cuando yo hice el primer clic, ¿no? De, bueno, somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Y algunas estamos relegadas a una igualdad como de segundo orden. Y vinculando esto con la situación de las mujeres en el ámbito profesional, y también yo cuando me invitaron les decía voy a ir a hacer catarsis realmente porque tengo tantas cosas para contar y de las que quejarme, pero puse el teléfono acá porque no quiero perder el número total. En diciembre, enero de este año salió un informe que dice que diariamente las mujeres y niñas del mundo hacen el equivalente a 12.500 millones de horas de tareas de cuidado no remuneradas.
que van desde las tareas en el ámbito del hogar, el cuidado de la familia, el cuidado de las personas enfermas, pero también están en el ámbito laboral, porque en el ámbito laboral hacer el café y tomar apuntes es una tarea de cuidados, ¿no? Porque todos queremos y todas queremos después saber qué pasó en la reunión, pero nos da paja como ir tomando notas, porque una compañera lo va a hacer. Entonces, esta idea del trabajo de cuidado no remunerado, que está muy asociado con las mujeres, principalmente asociado con las mujeres, prácticamente es un trabajo que realizamos las mujeres, me parece a mí, uno de los grandes obstáculos que enfrentamos en la vida profesional. Por un lado, porque tenemos todo un ámbito en el que tenemos que ocuparnos de diversas cosas que está totalmente invisibilizado, y por otro lado, porque al interior de nuestros trabajos también nos tenemos que ocupar de cosas que son tareas de cuidado, y por tanto, en el ámbito del trabajo formal tienen dos grandes concepciones, que no son trabajo. O sea, hacer el mate no es trabajo, por más que todos queramos tomar mate, y que como no son trabajo, no merecen remuneración. Está muy cerca. Entonces, todo ese trabajo lo estamos haciendo nosotras también en el ámbito profesional, y también tenemos totalmente naturalizado que es nuestro rol realizarlo. Entonces, por un lado, enfrentamos esa dificultad que yo creo que está presente en el ejercicio de todas las profesiones. Esto no es exclusivo de la justicia. Y por otro lado, hay un tema que es fatal y que tiene que ver con los estereotipos y cómo influyen en el ascenso o el crecimiento laboral. Porque, y acá sí hablo específicamente de mi ámbito de trabajo, en general, las características que se pretenden para puestos de decisión, de toma de decisión, de más poder, son características que están estereotipadas como características masculinas. Liderazgo, capacidad de decisión, rapidez, agilidad, posibilidad de tomar decisiones rápido, disponibilidad, y etcétera, etcétera, son todas características que están bien, no solamente las tenemos asociadas con los varones, sino que están bien si las tiene un varón, pero si las tiene una mujer, se convierte en una yegua. Entonces, una mujer con capacidad de decisión es una hija de puta. Una mujer que busca ejercer liderazgo es una trepadora. Una mujer que tiene capacidad de conformar equipos es conflictiva. Todo lo que le ponemos al varón para decir sí, le damos el trabajo a él, se lo restamos a la mujer si lo tiene. Entonces, estamos bastante jodidas para crecer profesionalmente, porque por un lado nos endilgan todas estas tareas de cuidado laboral, y por el otro lado se exigen características o requisitos invisibles en los puestos de trabajo que cuando nosotras los cumplimos pasan a ser defectos enormes. Entonces, ese es el ámbito en el que nos movemos, creo yo, profesionalmente en la sociedad actual, no en la sociedad de hace 20, 30 años, sino en la sociedad actual. Segundo tema vinculado con el trabajo, que a mí me parece que es un tema que las mujeres tenemos que reflexionar fuertemente. Yo voy siguiendo el teléfono, discúlpeme, porque como soy muy charlatana, si no me voy a quedar hasta las 12 acá hablando, y creo que nadie quiere eso. Yo me lo gané como la gran trampa, que suele estar muy presente. Nosotras ingresamos a un mundo laboral patriarcal, sobre todo en el ámbito de las profesiones formales o de las profesiones liberales, y no es poco frecuente, sino que es bastante usual que mujeres que llegan a lugares de decisión asumen el discurso de si yo llegué hasta acá, todas podemos. Yo nunca tuve problemas, a mí nunca me discriminaron por ser mujer, a mí nunca me dejaron afuera, nunca hicieron una reunión
a las 12 de la noche después de un asado para que yo no participara. Eso nunca me pasó a mí, que es bastante usual. Entonces, si yo llegué, todas pueden llegar, no sé qué piden, no sé de qué se quejan. Esa me parece a mí que es una trampa enorme y me siento muy interpelada por ese discurso porque yo lo sostuve mucho tiempo. Porque el ámbito en el que yo trabajo, les decía al principio, penal, fuertemente masculino, con una integración bastante preponderante de hombres, te lleva a que para encajar tengas que masculinizarte y ya les voy a hablar de eso. Entonces, yo he tenido la fortuna de poder crecer bastante profesionalmente y llegar a los lugares siempre teniendo que demostrar el doble de idoneidad que muchos de mis compañeros varones, pero bueno, he llegado. Y hasta que empecé a ver lo de, pero me mandan siempre a cebar mate o tengo que tomar notas siempre yo, pensaba mucho en esta lógica, no, bueno, pero acá, ¿qué es esto del cupo? ¿Qué es esto de la paridad? Si todas tenemos los mismos derechos, el discurso como de la igualdad formal lo vamos incorporando mucho porque también en mi defensa y en defensa de muchas de las mujeres que sostienen esas afirmaciones, es también una forma de supervivencia. Es una forma de mantenernos en los espacios y de vincularnos con personas que lo dicen permanentemente, lo dicen en todos los ámbitos. Ahí lo tenemos al idiota de Andrés Calamaro tuiteando barbaridades como si nada, porque bueno, es Andrés Calamaro, es hombre, es macho y puede decir cualquier estupidez y todos tenemos que decir, ay, pero su música es tan buena. Entonces, la trampa del yo me lo gané está muy presente. Y hay un documental en Netflix español que se llama ¿Qué coño está pasando?, que entrevistan a muchas feministas de distintos ámbitos y es muy interesante cuando aparece una representante del Poder Judicial, una de las mujeres que ha logrado acceder mucho en la carrera, porque ella tiene un discurso, no del yo me lo gané, pero es un discurso de si solo se eligiera por mérito, entonces todas podríamos llegar. Y ahí aparece la otra gran mentira sobre la que montamos estos discursos, que es que el mérito es lo que vale. Porque vuelvo a lo que les decía antes, está bien, el mérito es lo que vale. Ahora, yo además de estudiar, tengo que dedicarme a los cuidados laborales, a los cuidados personales, a los cuidados familiares, y tengo que ser buena madre, buena esposa, buena amiga, buena hija, buena sobrina, buena tía, y sacarme 10 en la tesis de maestría y terminarla en tiempo. Entonces, ¿de qué mérito estamos hablando? Es el gráfico, ¿no?, de la carrera entre un hombre y una mujer, que el hombre va con zapatillas y la mujer va corriendo con tacos, con el bebé, así como Nati acá, ¿no?, con el bebé que lo está cambiando y mientras tanto está viendo que todo funcione. Entonces, romper la lógica de si yo pude llegar, todas pueden, me parece que es una cosa muy importante. ¿Qué me hizo diferente a mí? Y también esto lo quería compartir porque es algo sobre lo que converso mucho con varias amigas que tenemos unas trayectorias similares. Yo creo que hay que hacer hermandad, creo que hay que reflexionar mucho entre mujeres. Soy bastante reacia al concepto de sororidad, no me gusta del todo porque creo que justamente las trayectorias de vida, sociales, políticas, de formación, hacen que muchas veces entre nosotras no solamente tengamos ideas diferentes, sino que tengamos ideas fuertemente contrapuestas. Entonces, me parece que atrás del concepto, no del concepto con carne, no del concepto militante, pero del concepto como abstracto de la sororidad, hay como una idea medio naive de que mañana todas vamos a ser miembros de la misma familia y nos vamos a querer, y realmente tenemos realidades sociales, económicas, culturales, personales muy diferentes y eso no lo podemos negar. Pero sí, individualmente, yo, ¿qué tengo de diferente? Tengo muy pocas tareas de cuidado personal a mi cargo porque por decisión personal yo no estoy casada y no tengo hijos. Entonces, eso me ha habilitado determinados ámbitos de acción que muchas de mis compañeras no tienen porque han tomado la decisión de formar una familia, como muchos hombres también la toman, ¿no? Y no tienen inconvenientes, pero ellas sí tienen inconvenientes porque tienen que dedicarse a ese cuidado.
Sin embargo, pese a eso, yo sí tengo tareas de cuidado porque las mujeres nunca estamos exentas de eso, pero son menos. Segundo tema, que va a parecer una boludez, pero no lo es, y menos hoy. Yo soy muy fanática del fútbol. A mí me encanta el fútbol, soy fanática de River. Hoy es un día trascendente para el equipo de mis amores y espero que todo salga bien, pero eso me ha habilitado conversaciones muy diversas con mis compañeros masculinos, porque no solamente soy fanática de River, sino que conozco la tabla de posiciones, conozco las posiciones. En todos los países en los que he vivido me he hecho simpatizante de algún cuadro. Entonces, estas cosas que son tan esenciales para la vida laboral como hablar del partido del domingo, es una conversación en la que puedo participar activamente. Tercera cuestión, yo tomo bastante. Entonces, puedo quedarme de sobremesa en un asado tomando cerveza hasta altas horas de la noche, porque además me gusta el fútbol y no tengo familia propia, entonces no tengo límites ahí. ¿Y qué es lo que genera esto? Que el tema del mate y los apuntes fueron los que a mí me llevaron a redondear la idea. Que en definitiva soy como una mujer bastante masculinizada. Entonces, todas estas cuestiones que se ven como negativas en términos de ejercicio de liderazgo, capacidad de decisión, imposición de ideas, discusión férrea, a mí es como que me las perdonan en determinados ámbitos, porque como tengo todas estas características que me hacen ver casi como un varón, entonces, bueno, no está tan mal, Leticia, porque después de todo vaya a saber, ¿no? Capaz que... Y entonces eso me ha permitido ir introduciéndome en determinados ámbitos, y una vez que llegué, preguntarme por qué, cuál es la necesidad. De hecho, yo participo en un grupo de jueces que son los jueces de River, por ejemplo. O sea, ahora, a mí me gusta mucho el fútbol por una cuestión de locura familiar. No me puse a estudiar fútbol. ¿Por qué una mujer se tendría que poner a estudiar la tabla de posiciones para sostener una conversación en el ámbito profesional? ¿O por qué una mujer le tiene que demostrar a un hombre que es capaz de tomarse el doble de cervezas que él para que le respeten profesionalmente? Entonces, es incorrecto. Y es lo que se espera. ¿Y por qué se espera esto? Y acá ya sí pasó a lo que es la justicia. Para mí, a nivel judicial, nosotros tenemos dos problemas. Un problema que compartimos con todas las estructuras estatales, que tenemos estructuras conformadas patriarcalmente. O sea, todas nuestras estructuras están signadas por el sesgo patriarcal. Cuando yo doy clase en la universidad también, y cuando doy clase paso unos videos y siempre pregunto, bueno, levanten la mano quienes se consideran machistas. Y soy la primera en levantar la mano porque vivimos en una sociedad machista, y negarlo, o decir, no, yo soy feminista, puse un acróstico en una sentencia, estoy más allá del bien y del mal, dije típico de machirulo, es una total hipocresía. Porque en realidad el machismo es con lo que convivimos hombres y mujeres a diario. Y fíjense que hasta acá vengo siendo súper binaria, y esto tiene una razón de ser, que es que al menos a las mujeres nos dejaron sentarnos a cebar el mate. Otras identidades de género están todavía tratando de encontrar dónde queda el edificio, dónde está la puerta que le lleva a la mesa para sentarse a siquiera ver cómo toman el mate. Y la justicia, además de tener esta conformación patriarcal de origen, tiene también la característica de ser el poder, la justicia no como valor, ¿no? El poder judicial es, a mi modo de ver, el poder más estático de los poderes tradicionales republicanos, porque el legislativo y el ejecutivo están más sometidos en forma más constante a la crítica y a la interpelación. Bueno, no por nada tenemos un Ministerio de Juventudes, tenemos paridad en los cargos, tenemos una serie de avances desde lo legislativo y lo simbólico
que tienen que ver con esa interpelación constante. El judicial, por el contrario, ¿en qué sentido digo que es estático? No hay elección democrática de ningún cargo. Te nombran y te podés quedar ahí hasta que te mueras, o hasta que te jubiles, o hasta que te aburres, o hasta que te mandes una tan grande, pero tan grande, que seas insostenible. Detrás hay un valor judicial que es importante, que es la predictibilidad de las decisiones, que quien viene a pedirme algo sepa más o menos qué es lo que yo puedo decidir, o qué es lo que debería decidir en este caso, que el Poder Judicial la convierte como en el conservadurismo de las decisiones. Es decir, sigo decidiendo como en 1920 porque eso hace predecible la justicia sin darme cuenta que estoy en el siglo XXI. Entonces, ese conservadurismo en las decisiones, una conformación prioritariamente de abogados, y yo no tengo nada en contra de mi profesión, me encanta, volvería a estudiar Derecho, pero la realidad es que muchas veces tenemos diálogos que son demasiado uniformes, porque nadie nos interpela o nos muestra visiones desde otros lugares, desde otras disciplinas, desde otras miradas. Entonces, somos nosotros los abogados, que además, en mi caso, somos jueces, entonces es como que nos cayó un manto soy más abogada que las abogadas, diciendo lo mismo que se ha dicho siempre. Y la verdad es que con una cuestión muy preocupante, que es sin autocrítica. Sin autocrítica. O sea, podemos repetir jurisprudencia de hace 60, 70 años atrás, cuando no había, no sé, hay sentencias que citan jurisprudencia del momento en el que las mujeres ni siquiera manejaban su patrimonio. Entonces, todas esas características hacen que seamos realmente muy difíciles para la sociedad actual. Y además, como dice el conductor del noticiero de Canal 9, con muy poca capacidad de diálogo con la comunidad. Por esto que les decía al principio, porque parece que ser imparcial es el equivalente a encerrarme en mi casa, salvo cuando no quiero estar encerrada, pero con muy poca capacidad de diálogo con la comunidad, que se traduce en muy poca rendición de cuentas, que se traduce a la vez en muy poco conocimiento certero de qué es lo que hacemos. Porque al final del día, a mí me parece que comunitariamente, socialmente, no está del todo claro qué hace un fiscal o una fiscala, qué hace un defensor o una defensora, qué hace un juez o una jueza, cómo está estructurado el Poder Judicial, que sí lo tenemos mucho más claro, para bien y para mal, con el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, en esa realidad, las resistencias patriarcales se vuelven mucho más férreas. Entonces, yo puse típico de Machirulo en una sentencia, en un acróstico que había pasado totalmente desapercibido, que era casi una broma interna entre las personas que estábamos involucradas en ese proceso, y que era, si se quiere, una llamada de atención casi que cariñosa, porque no estaba buscando algo disciplinario, sino que estaba buscando llamar a la reflexión a esa persona de una forma creativa, y podríamos discutir hasta mañana si correspondía o no correspondía, pero no tuvo mala leche ni mala fe, pero habilitó a que en otra sentencia me pusieran la definición de la RAE en Twitter de feminazi. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, paremos un poco. Yo no voy a entrar en ese debate porque no me suma, porque bueno, ahí lo que veo es una resistencia fuertemente machista ante una cosa divertida. Y la justicia no puede usar herramientas de la literatura, no puede usar herramientas de otras disciplinas, no puede hacer llamados de atención de otra forma. Parece que no. Parece que no, porque te sacan comunicados y de repente vos fuiste en contra de la dignidad profesional de una persona que es noble y es pura. Nadie leyó nunca la sentencia. Nadie leyó nunca la sentencia, pero yo era la irrespetuosa, malentretenida, que le estaba haciendo perder tiempo al Poder Judicial, porque ¿cuánto habrá estado? 15 minutos.
Digamos, no es que necesité 3 días más de plazo para hacer la sentencia y poner el acróstico. No, no se perdió tiempo, la sentencia estaba fundada. Como la tuvieron que confirmar, entonces de paso me pusieron el mensaje de que el decoro y los principios de Bangalore, que los principios de Bangalore son un instrumento súper interesante sobre integridad judicial que nos indican a los jueces que tenemos que llamar siempre la atención cuando hay una persona que está haciendo uso de prejuicios o de estereotipos para buscar una decisión judicial. Entonces, en definitiva, el error que yo cometí fue no haber puesto directamente en la sentencia, usted es un machirulo, que habría sido mucho más fuerte, que para mí era innecesario, que habría marcado algo que yo no quería marcar en ese momento tampoco, porque, insisto, somos todos machistas. Y todos estamos en un proceso de reflexión, de construcción y reconstrucción. Algunos con más compromiso, otros más a la fuerza, pero el siglo XXI nos va a llegar a todos y nos va a llegar en todas las profesiones. ¿Qué es lo que yo creo que es importante? Con esto ya cierro, porque me imagino que ya me repasé de tiempo. Me parece que es sumamente importante alimentar estos espacios y poner en debate qué es lo que pasa con la justicia. Yo creo que nos debemos, como sociedad democrática y republicana, una reflexión mucho más crítica sobre qué hacemos al interior de la justicia, y nosotros, quienes trabajamos en la justicia, le debemos a la comunidad una escucha mucho más activa sobre qué se espera de nosotros. Yo no me considero, porque también hay una cosa así como, esta que se hace la... No me hago nada. Trato de... Frei Beto dice, la cabeza piensa donde los pies pisan. Y yo trato de pisar siempre los territorios de los conflictos sobre los que me va a tocar intervenir, porque tener esa mirada es sumamente importante para tomar, si no buenas decisiones, las decisiones menos malas posibles. Porque cuando un caso llega a la justicia, la realidad es que hay muy poco bueno que sacar. En general, los ejecutivos se ocuparon antes si se podían hacer cosas buenas. Cuando un caso llega a la justicia, sobre todo a la justicia penal, es que ya algo se rompió y no se va a poder pegar de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de gestionar el conflicto de la forma de que no se profundice, y eso tiene que ver con esto, tiene que ver con generar espacios de diálogo, tiene que ver con generar espacios de encuentro, pero también tiene que ver, y acá me parece que desde nuestro lugar necesitamos generar más compromiso en la comunidad, y la comunidad sería interesante que se interiorice más en estas cosas. También tiene que ver con ver a quiénes se elige para integrar la justicia y por qué se les elige. Porque los últimos 2 años del Consejo de la Magistratura de la provincia de Neuquén, que es el órgano que elige jueces, fiscales y defensores, hay un debate interno que se ha resuelto los 2 años en términos de cómo ejercer la presidencia y la vicepresidencia. El Consejo tiene 5 hombres y 2 mujeres. Los 2 años se ha pedido que la vicepresidencia sea para una mujer, y los 2 años han terminado 5-2, poniendo a un hombre de presidente y a un hombre de vicepresidente. Eso ya marca una pauta de quienes están haciendo la selección para los cargos como el que yo ocupo. Los programas, los exámenes que se toman, las personas que vienen a tomar exámenes, las entrevistas, esto que les dije al principio de los rasgos estereotipados como masculinos, son buenísimos si los tiene un tipo, pero si los tiene una mina, esta me parece que va a ser medio jodida, entonces le bajo un punto y así queda segunda, aunque venía primero en el técnico. Eso se da todo el tiempo. En uno de los consejos más transparentes del país, por otro lado, que es un gran logro, pero aún en ese gran logro el patriarcado está totalmente enraizado, porque ahí también son todos abogados. Entonces, seguimos con una visión muy jodida para el ejercicio de las mujeres en los cargos. Un dato estadístico, en el Poder Judicial la base de la pirámide es más del 75% compuesta por mujeres, y la punta de la pirámide son
5 hombres, defensor general, fiscal general, 1, 2, 3, 4 vocales y una vocal mujer. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa en el medio? Acá tenemos a una ex fiscal jefe que se fue y uno habría esperado que al menos por un poco de decoro, que nos gusta tanto la palabra decoro a los judiciales, la reemplazara una mujer, que se abriera esa posibilidad y la reemplazó un varón. Entonces, hoy en día, en la segunda línea provincial, tenemos 2 mujeres, una en la Fiscalía y una en la Defensoría. Todo el resto son varones. En la tercera línea ya empezamos a hacer un poco más de mujeres y en la base somos muchísimas más. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Vamos perdiendo inteligencia a medida que vamos subiendo de escalones? Porque es lo único que lo explicaría si realmente tuviéramos un sistema meritocrático donde todas podemos llegar si queremos. La realidad es que trabajamos en un mundo profundamente machista de hombres y machista de mujeres. Y la tarea es al menos pensarnos críticamente. Gracias.